Nuevos gameplays, fecha de lanzamiento, cambios y más información se nos reveló antes, durante y después del Summer Game Fest. En este video te mostraré toda la nueva información que tenemos acerca de Dying Light The Beast. Primero empecemos con lo principal, la fecha de salida, y es que en la página del Pilgrim Outpost, en la sección de noticias recientes de Dying Light The Beast, se menciona lo siguiente. ¿Quieres ver lo que te espera en este survival horror de acción de mundo abierto? Echa un vistazo al primer tráiler del juego que acabamos de publicar y disfruta del apocalipsis zombie más espectacular. Lanzamiento el 22 de agosto del 2025 para PC, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 y Xbox Series X. A partir de aquí ya empiezan a surgir las dudas, ya que en su momento se había confirmado que Dying Light The Beast también saldría para consolas de octava generación, es decir, Xbox One y PlayStation 4. Sin embargo, aquí no se está mencionando, por lo que haría falta ver más adelante si este juego sí termina saliendo para dichas plataformas, ya que por ejemplo, al entrar a la página de Xbox aparece de que solamente se puede jugar en Xbox Series X y S, mientras que en la de PlayStation simplemente aparece PlayStation 5. Así que nos falta esperar más tiempo a ver qué información nos revelan acerca de esto. Ahora pasemos con las novedades y algunos cambios principales que se nos revelaron junto a los trailers. Durante el video Dying Light Inside the Studio, que se lanzó antes del Summer Game Fest, se nos menciona de que los interiores de cada edificación de Castor Woods va a ser único, que de hecho esto ya se puede corroborar con los trailers que lanzaron después del Summer Game Fest. Otra cosa que se menciona en este mismo video es que tendremos vehículos todoterreno. Y ojo, digo vehículos porque en el video mencionan textualmente: los vehículos que encontrarás en el juego estarán en mejores condiciones y serán manejables, por lo que directamente ya no nos ataremos a uno solo como en Dying Light The Following. Y otra cosa es que estos mismos vehículos van a funcionar como refugios temporales en contra de los infectados. Sin embargo, van a recibir bastante daño y también tendrán la misma mecánica de repostaje como en Dying Light The Following. Es decir, que se les acabará la gasolina y tendremos que reponerlo. Enseguida se nos confirmaron 4 nuevos biomas para el mapa de Castor Woods: el Parque Nacional de Castor Woods, tierras de cultivo, una ciudad turística que de hecho esta es la que aparece en el tráiler de 2 minutos, y los senderos montañosos. Otra cosa que podemos ver en el video de Inside the Studio es que tendremos en esta escena una caja con unas letras que, tras traducirlas, menciona que son cartuchos de 120 milímetros, posiblemente munición para el lanzagranadas que pudimos ver a través de imágenes anteriores. Pero uno de los cambios más importantes de Dying Light The Beast es el crafteo. Y es que ahora por todo Castor Woods vamos a poder encontrar bancos de trabajo o mesas de crafteo, por lo que ya no podemos crear objetos en cualquier momento de nuestra partida y simplemente tenemos que ir a buscar uno de los refugios o zonas con estas cosas para directamente poder crear objetos, reparar armas y herramientas y asimismo mejorarlas. Estos son los cambios principales más importantes que podemos notar dentro de Dying Light The Beast. Pero lo principal de este video es que finalmente ya pudimos ver un metraje de cómo se ve el modo bestia. Y se menciona que tendremos que ir eliminando enemigos constantemente y estar peleando durante mucho tiempo para que de esta forma podamos activar este modo. Si quieren un análisis de los trailers más a fondo, con curiosidades, todas las referencias ocultas y los secretos que se esconden, díganmelo aquí abajo en los comentarios. Bien, y ahora pasemos con el precio, y es que ahora a través de distintas plataformas podemos observar la versión normal de este juego va a costar $60, mientras que la versión deluxe, que te incluye básicamente el soundtrack, fondos de pantalla y un mapa completo de todo Castor Woods junto a un bundle, te cuesta $70. Sin embargo, algo importante que cabe recalcar es que todas aquellas personas que en su momento hayan obtenido Dying Light 2 y Ultimate Edition directamente van a poder conseguir el juego completamente gratis. Y ahora, después de todo el Summer Game Fest, se nos modificó esto para bien, ya que ahora junto al juego base se nos va a incluir este bundle del héroe de Harran, donde básicamente tenemos de regreso uno de los aspectos de Juggernaut del primer juego, un skin para una patrulla de Castor Woods, la pistola y su respectivo plano de Jade, un cuchillo de combate y una ballesta inspirada en Dying Light The Following. Así que en resumen, todas aquellas personas que adquirieron Dying Light 2 y Ultimate Edition o la Ultimate Upgrade tendrán completamente gratis tanto el juego base como el bonus de precompra.
Y además, junto a todas estas noticias, también se nos estaba mencionando de que ahora, por el anuncio de Dying Light The Beast, la franquicia de Dying Light se encuentra en oferta, del 5 al 9 de junio. Sin embargo, algo muy importante a aclarar es que cada plataforma tiene ofertas distintas. Por ejemplo, en Steam podemos encontrar desde los juegos hasta los bundles de oferta. Sin embargo, tanto en PlayStation como en Xbox vamos a poder tener solamente ofertas en versiones específicas. Así que solamente sería cuestión de que vieras tu plataforma y cuáles son los complementos o juegos que están en descuento. Y junto a todo esto, también tanto la primera entrega como la segunda recibieron actualizaciones. Sin embargo, el contenido de cada una de estas no se especifica por ningún lado, ni siquiera en el Discord oficial de Techland, por lo que es muy probable que solamente haya sido la implementación de los anuncios para promocionar Dying Light The Beast. Pues bien, esta es toda la información que necesitas saber acerca de Dying Light The Beast y su contenido nuevo. Sin embargo, cualquier información que salga en un futuro para este mismo título la estaré trayendo en este canal. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.